Bueno, vamos a estar compartiendo este mensaje en este poderoso ayuno de liberación, donde el Señor ha venido a regalarnos una palabra grande y maravillosa. Vamos a estar predicando bajo el título Grietas en la vasija. Jeremías capítulo 18, del 1 al 10. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, bajo la bendición del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: ponte de pie y baja a la casa del alfarero, y allí te haré que escuches mis palabras. Enseguida bajé a la casa del alfarero, y de acuerdo a las palabras del Señor, he aquí que se encontraba realizando una obra en la rueda del alfarero. Entonces el vaso de barro que hacía se echó a perder en las manos del alfarero. Así que de nuevo hizo otro vaso como mejor le pareció. Luego vino a mí palabra del Señor diciendo: no podré hacer con ustedes como este alfarero, oh casa de Israel, declara el Señor. He aquí que como el barro está en las manos del alfarero, oh casa de Israel, así están ustedes en mis manos. Si de repente yo hablare contra un pueblo y contra un reino, con el propósito de desarraigar, derribar, demoler y arruinar, pero ese pueblo se arrepiente de su maldad, yo desistiría del mal que había pensado hacerle. Entonces, si yo hablara acerca de una nación y acerca de un reino con el fin de construir y plantar, pero este hace lo malo ante mí y no obedece mi voz, yo desistiría del bien que había dicho que les haría. Mire qué tremendo es esto. Cuando el Señor nos viene a hablar de las grietas en las vasijas. Dice la palabra del Señor que en la antigüedad se usaba las vasijas de barro para guardar el aceite. Para muchas cosas se usaban las vasijas de barro. Y comienza el Señor a compararnos con una vasija de barro. Este barro, para que pueda tomar forma lo que vayan a hacer, primero tienen que irlo a buscar en un sitio que sea de buen barro, que sea lodo, que haya lodo, y tomarlo y llevarlo a un lugar especial donde pasa por un proceso de limpieza para mirar qué piedrecita, qué raíces de árboles tiene. Recuerde que el árbol viene del corazón de la tierra. Entonces dice que este barro tiene que pasar por un proceso de limpieza donde le van a mirar, le van a escudriñar hasta el más mínimo grano de arena que tenga. Enseguida dice la palabra que este va a ser erradicado de su barro, todo granito, toda arenita, toda raicita, todo viriecito, todo residuo, así sea un poquito de la hoja de un árbol que haya caído. Cuando el barro es tan delicado que no se puede amasar si no está bien limpio. Dice que después que lo toman y lo amasan, lo toman, entonces lo llevan a una mesa donde es extendido. Y allí en esa mesa van a comenzar a echarle un poco de agua y amasarlo, a mirar qué sale de ese barro. Lo amasan, lo amasan, lo amasan, lo amasan. Cuando él da la consistencia, entonces que lo llevan a la rueda. Cuando el barro llega a la rueda, ya ese barro está listo para el proceso. Debe tener el agua normal, no puede quedar muy aguado, no puede quedar muy duro, porque ambas cosas, los dos extremos, dañan el darle la forma a la vasija. El Señor nos viene hablando de salir de los extremos, ni mucho para un lado ni mucho para el otro, sino estar en el equilibrio perfecto, que es cuando el Espíritu Santo logra controlar nuestras vidas en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa con el barro?
Dice que el Señor le dijo a Jeremías, desciende a casa del alfarero. Cuando tú llegues allí, yo te voy a dar una palabra. Primero observa qué está haciendo el alfarero. Y cuenta la palabra del Señor que el alfarero estaba elaborando una vasija, pero de repente va bien linda, va bien bella y de repente se comienza a desarmar en las manos del alfarero. ¿Sabe que el alfarero no es como nosotros? Que muchas veces desechamos lo que creemos que no sirve. ¿Cuántas veces se le ha cortado la leche y la ha botado? Usted puede hacer suero. Usted puede hacer dulce. La leche tiene esas ventajas. Entonces dice la palabra del Señor que él necesitaba, el alfarero necesitaba vender vasijas excelentes. Mire, después que él le da la forma en la rueda, la coloca con sumo cuidado en el sol, mientras que ella escurre un poco, pero después la lleva al horno, donde está prendido al rojo vivo, para que esa vasija tenga la consistencia exacta para lo que va a ser utilizada. Y dice que las vasijas en la antigüedad se utilizaban para cocinar, las ollas eran de barro, los platos eran de barro, los vasos de tomar agua eran de barro, hasta los recipientes de orinar eran de barro. Entonces dice que se usaban para cocinar, transportar y almacenar agua. Usted se tomaba un poquito de agua de una tinaja de barro y esa agua estaba helada como si fuera de una nevera. Y aparte de estar helada, la ventaja del que echaba agua en una tinaja para tomar era que la misma tinaja purificaba el agua. O sea que la tinaja tiene una tarea muy especial. Otros la usaban para almacenar vinos, granos, miel, aceite, perfumes. Otros la utilizaban para guardar joyas, dinero, documentos de valor. Mire lo que es usted como vasija del Señor. Ahí se puede dar diferentes usos de acuerdo al llamado que Dios le haya dado en su vida. Pero ¿qué ocurría? Dice que el aceite, como era tan fino, porque era natural, no era como los de ahora que le agregan tanto químico. Dice que el aceite de oliva era lo más fino, lo más costoso, pero que el proceso de ese aceite, como era también tan fuerte, había que guardarlo en un recipiente prácticamente hermético, que no se fuera a botar, porque una gotica que se desperdiciara era una gotica que mermaba, que les iba a restar. Entonces dice la palabra que el Señor nos ha tomado como una vasija. Pero ¿cuántas veces no les hemos desarmado al Señor en el proceso que Él ha querido hacer con nosotros? Dice que cuando la vasija donde guardaban el aceite se agrietaba, el aceite se evaporaba, se salía. Cuando usted deja un frasco de perfume destapado, se va la esencia, se va el aroma, se seca. Entonces, cuando usted deja muchas cosas destapadas, como esto, que es el perfume, que se escapa el olor. Dice que cuando la persona que venía y tomaba esa vasija a buscar el aceite y el aceite no estaba, dice que inmediatamente se daba por desechada esa vasija. ¿Cuántas veces el enemigo te ha llevado a cometer tantos errores para que el Señor te deseche, para que el Señor te quite lo que Él quiere darte? Y es que aquí lo dice muy claro la palabra del Señor. Me llamó mucho la atención el verso 8, el verso 7 al 9.
Si de repente yo hablara contra un pueblo y contra un reino con el propósito de desarraigar, derribar, demoler y arruinar, pero ese pueblo se arrepiente de su maldad, yo desistiría del mal que había pensado hacer. Ojo, número uno, si tú cometes errores, pero vas y los confiesas, si tú le dices, Dios mío, yo sé que hay un mal que mora en mí, pero yo no quiero quedarme en el mal, yo quiero ir al bien, yo necesito que tú me cambies. Dice que el Señor pensaba demolerte, pensaba arruinarte. Es que mire lo que hace con la vasija cuando no sirve. La desarraiga, la derriba, la muele, la arruina. En otras palabras, la acaba. Dice, no serviste, te vas. Pero si esta persona se arrepiente de su maldad, yo desistiría del mal que había pensado hacerlo. O sea, se le pueden cambiar los pensamientos al Señor con un arrepentimiento genuino en el nombre de Jesús. Pero viene el verso 9. Entonces, si yo hablara acerca de una nación y acerca de un reino con el fin de construir y plantar, que son cosas diferentes, construir y plantar, o sea, hacerle un bien, pero este hace lo malo ante mí y no obedece mi voz, yo desistiría del bien que había dicho que le haría. Señor, ¿por qué no se cumple tu palabra en mi vida? ¿Por qué? Esa es tu pregunta. No le preguntes al Señor por qué no se han cumplido muchas de sus promesas en ti. Pregúntale, ¿qué he hecho yo que he retrasado esas promesas? ¿Qué he hecho yo? ¿En qué te he fallado? Porque es que muchas veces nos ponemos en el altar de Dios como más buenos que el Señor. Como si nosotros estuviéramos haciendo todas las cosas a cabalidad y el que estuviera cometiendo errores fuera Él. Como si Él nos engañara. Hoy me decía el Espíritu Santo a través de esta palabra que me ha dado. Mira, háblale al pueblo y dile que dejen de comportarse como niños. Mire, yo a veces veo unos estados en WhatsApp que yo digo, Dios, de gente ya adulta. La gente adulta es cuando, para mí es cuando ya pasan los 18 años, porque así mismo se catalogan ellos. No, ya yo no tengo que me estén vigilando, ya yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, se catalogan adultos. Pero usted los ve con unos, lo que montan en ese estado de WhatsApp, en Face. Ay, Dios mío. Le dan ganas a uno como de salir corriendo y decir, Dios, pero caí en este corazón, que son tan niños. Y el Señor me decía, mira, muchos son niños rebeldes dentro de su corazón. Yo les estoy diciendo que hagan una cosa y están haciendo otra, están haciendo lo que ellos quieren y no se están dando cuenta que están dejando escapar lo más valioso de su ser, mi unción, mi misericordia, mi poder, mi gracia, mi bondad, mi benignidad. ¿Cuántas veces la vasija ha sufrido grietas y por ahí se va escapando? Por ahí se va escapando tu gozo, tu alegría, tu paz, tu contentamiento. Porque es que me dijeron, porque es que yo no veo. Estamos haciendo como los niños. Yo no veo, es que yo no creo que para mí hay algo bueno después de todo lo malo que me ha pasado. Eso lo piensan, son niños, personitas que no saben razonar, que no conocen mucho de lo bueno, de lo malo, no lo saben diferenciar. Pero usted es un hijo, una hija de Dios. Usted es una persona que ha venido el Señor dándote palabras y palabras y palabras todos los días. Una persona que el Señor ha venido a edificarle, una persona que el Señor ha venido a levantarle. Mire, cuando estaba dando la oración del inicio del ayuno, pude ver un recinto. Por eso declaré esas palabras. Vi un recinto donde no había gente, pero era como un lugar donde uno va a buscar un favor, un bien, a solicitar algo que lo está necesitando. Y oía el Espíritu Santo cuando me decía, están adelantados en el ayuno, están adelantados. Dios no me dijo que hiciera el ayuno hoy, yo tomé la decisión de hacerlo hoy. Sin todavía ser 15 de diciembre. Usted sabe que yo lo hago la primera quincena y el último día o un día antes del mes, de cerrar el mes. Pero el Señor me dijo algo que me dio mucha alegría. Me dijo, están adelantados. Te adelantaste. ¿Sabe qué pasa cuando yo me adelanto?
que yo no espero. Usted sabe que siempre dan los 3 días de amnistía. Bueno, hay fecha de tal plazo a tal plazo para que pague. ¿Sabe cuándo va la gente el último día? El primer día está vacío. Cuando viene la zonificación de cédulas en la ciudad, porque hay que primero zonificar para después votar. Vea, esos días duran como 15 días, 10 días, yo no sé cuántos días dura, sé que son varios días. Las mesas están vacías, pero cuando dicen hasta hoy hay zonificación, Dios del cielo, la gente corre, se vuelve como loca, son filas interminables, el horario no les da espacio. Cuando llega el día de votar, la gente no sale temprano, la mayoría. ¿Sabe a qué hora sale? 4 menos 10. Imagínense que ya las mesas cierran a las 4 de la tarde, ya la persona se quedó una cantidad de gente sin votar. ¿Por qué el ser humano se ha vuelto de esa manera? ¿Por qué si el Señor nos ha dado algo tan grande y tan maravilloso como una inteligencia, una sabiduría, la capacidad de tomar decisiones a tiempo en el nombre de Jesús? Y entonces me decía el Señor, mira, aquí está claro el mensaje. Si un pueblo peca contra mí, yo pienso destruirlo. Digo, esta persona ya no va más, ya me cansó, ya me aburrió, pero esta persona viene ante mí y me dice, Dios mío, perdóname, yo reconozco que te he fallado, que no te he obedecido, que he hecho mi vida conforme a mi voluntad. Yo desisto de destruirle. Y eso sí es misericordia, ¿vio? Eso es lo que se llama tener misericordia del que Él tiene misericordia. Pero también me dijo, pero si una persona yo le pienso hacer bienes y bienes y bienes y bienes y sigue haciendo lo que le da la gana, sigue llevando su vida como bien le parece, sigue haciendo las cosas conforme a su voluntad, entonces el bien que yo pensé hacerle, desisto de él. Y eso me estremeció el corazón. Porque queremos que Dios nos haga bienes. Queremos que Dios haga milagros. Usted quiere que Dios haga milagros en usted y en su casa. Todos queremos. Pero ¿cómo contribuimos nosotros para que eso se dé? ¿Cuál es el aporte tuyo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo para que Dios descienda sobre ti, sobre tu casa? ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente delante del Señor? Entonces me llevó el Señor a Génesis capítulo 2, verso 7 y verso 8. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Entonces el Señor Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue Adán un alma viviente. Y desde el principio el Señor Dios plantó un huerto en el Edén y puso allí a Adán a quien había formado. Mire, nos habla el Señor de la formación de Adán. ¿Cómo fue formado Adán? Dice la palabra que Adán fue formado del polvo, del barro. Dios hizo ahí su barro y formó aquel muñequito, pero solamente era muñequito. Entonces dice la palabra que le dio aliento de vida, lo sopló en su nariz, se lo colocó allí. Entonces me decía el Señor que fuimos creados del barro para adaptarnos al entorno que nos rodea. El barro se adapta. Ay, pastora, es que estoy pasando unas necesidades. Clame a su Señor, clame a su pastor, el cual ha dicho, yo soy tu pastor y nada te faltará. Pero es que yo estoy clamando, pastora, entonces hay que mirar en qué lo estás desobedeciendo, porque también él es, con sus leyes, es bastante, el Señor tiene sus leyes muy bien creadas para cumplirlas. Él es estricto con este tema. Entonces dice la palabra que fuimos tomados del barro para adaptarnos al entorno que nos rodea. Nos dio la plasticidad, dice que tenemos la plasticidad para adoptar diferentes formas, pensamientos y comportamientos. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar. Entonces comienzan a darle vuelta al tema, como los pueblo de Israel en Egipto, da vuelta.
No, pero imagínate cómo ya cambié yo ese pensamiento de preocupación, si es que yo siempre he pensado así. Yo siempre he hablado así, yo siempre he dicho lo mismo. Y dice el Señor, tienes que cambiar, tienes que cambiar, tienes que cambiar. Entonces, dice la palabra del Señor que nuestro carácter debe estar cambiado para bienes. Hay unos bienes. Me decía el Señor, dependiendo del carácter, así serán juzgados, valorados o despreciados. Qué tremendo esto. ¿Y dónde está eso, pastora? Vamos a mirar el primer libro de los Corintios, capítulo 7. Ya les voy a dar el versículo. Capítulo 7, del 19 al 25. Primer libro de Corintios. Perdón. Es Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, del 19 al 25. Ya que no hago el bien que deseo hacer, sino que hago el mal que no deseo hacer. Pero si hago lo que no deseo, no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Encuentro pues una ley que está de acuerdo con mi mente, que desea que haga el bien, debido a que el mal está cercano a mí, porque conforme al hombre interior, yo me regocijo en la ley de Dios, pero veo en mis miembros otra ley, la cual combata la ley de mi mente y me hace cautivo de la ley del pecado que está en mis miembros. Yo soy un hombre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora yo en mi mente soy siervo de la ley de Dios, aunque mi carne sea siervo de la ley del pecado. Nos está diciendo el apóstol Pablo que él tuvo que admitir y reconocer delante del Señor que él era una persona pecadora, que hacía muchas veces más lo malo que lo bueno, pero no se rindió, no se siguió excusando, se propuso cambiar. Y cuando usted se propone cambiar, déjeme decirle que Dios cambia a todo el que desea cambiar. La Biblia es clara cuando dice, separado de mí nada puedes hacer. Dios permite porque tenemos el libre albedrío de hacer con nuestra vida lo que nosotros querramos. El problema no es de hacer, sino cómo vamos a responder el día que el Señor nos llame a su presencia. El día que Él nos llame a pedir cuentas. El día que Él diga, ¿por qué tienes estas cuentas? ¿Qué pasó aquí contigo? Yo te di tiempo para que te arrepintieras, para que soltaras eso, para que pusieras eso en mis manos. Mire, cuando usted tiene una debilidad tan grande en su carácter, en su ser, usted tiene un Dios más grande y más poderoso que eso, ante el cual usted puede llegar y decirle, Señor, tengo este problema. A mí me gusta eso. Sé que a ti no te gusta esto que yo practico. Dios mío, libértame. Yo no quiero que mi alma se pierda. Yo no quiero perderme las bendiciones tuyas. Yo no quiero perderme tu presencia. ¿Sabes por qué, Señor? Porque es que yo sin ti no soy nada en esta tierra. Cuando usted llega con un corazón contrito y humillado, Dios perdona sus pecados y te da la oportunidad de volver a establecer una comunión tuya con Él. ¿Por qué siempre el ser humano tiene que esperar que venga la adversidad, que venga la muerte, que venga la enfermedad, que venga la tragedia para buscar a Dios cuando el Señor dice, búsquenme ahora, que estoy pronto, que estoy presto, que estoy cercano a ustedes, acérquense a mí? Y dice la palabra del Señor que tú debes cuidar lo que Dios te dio. Porque cuando manejas una unción sin carácter, déjeme decirle que el carácter te va a controlar a ti. ¿Cuántas veces te han controlado tus emociones, tus sentimientos? ¿Cuántas veces te dejas llevar por lo que en el momento, el boom de tu corazón te da y no te dejas llevar por la palabra del Señor? Entonces me hablaba el Señor de Salomón y de Sansón, dos hombres poderosísimos
que quedaron sus historias escritas en la palabra de Dios. 2 hombres poderosísimos, pero no 2 hombres victoriosos. Eso es diferente. Dios le dio una unción a cada uno. Dice que a Sansón lo puso como juez de Israel y lo puso con una fuerza descomunal. Él podía matar a 1000 personas en un solo momento. Mire, está registrado en la Biblia que él mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno, con la mandíbula de un burro. Mató a 1000 personas. Gente de poder, gente de sus enemigos eran fuertes, pero Dios lo había creado a él más fuerte. Pero sabe que desde el principio, cuando ya él tuvo la unción que le dio la fama, entonces comenzó a fallarle a Dios, entonces comenzó a llevar su vida como bien le parecía. Dios ha derramado aceite en tu vasija porque Dios te quiere utilizar, porque Dios quiere que tú hagas su voluntad para él poder hacer la suya en ti y en tu casa, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra que Sansón llegó a caer en manos de sus enemigos. Usted puede anotar la cita bíblica, Jueces capítulo 16, del 20 al 21. Dice que sus enemigos lo tomaron por él andar haciendo las cosas que a Dios no le agradaba. Él pensaba que sobre él estaba la unción, porque siempre la unción que Dios le daba lo libraba de los males. Él había cometido muchos errores y siempre era libre. Siempre que él invocaba al Señor, el Señor descendía, pero esta vez el Señor no descendió. El Señor lo dejó a merced de sus enemigos. Y cuando la persona queda a merced de sus enemigos, no hay quien le pueda salvar. ¿Sabe por qué? Por terco, porque Dios le estaba diciendo una cosa y a él le interesaba hacer otra, le interesaba satisfacer su cuerpo, le interesaba satisfacer más su sexualidad que lo que Dios le había mandado hacer en esa tierra. Entonces hay que mirarnos cuidadosamente qué fue lo que Dios nos mandó a hacer y cuáles son nuestras fallas delante del Señor, porque el enemigo las conoce perfectamente. No habla de un hombre llamado Salomón, que Dios le dio una sabiduría extraordinaria. Él podía resolverle el conflicto y el problema a todo el que tuviera. Él recibió tantísimos bienes, tantísimas ganancias, tantos tesoros le llegaron a sus manos, tantas riquezas. Era el hombre más rico que había. Pero ¿qué pasó con la sabiduría? Que la sabiduría era para indicarles a otros lo que debían hacer. Pero él no hacía lo que Dios le mandaba hacer. A él se le olvidaron los consejos de su padre. A él se le olvidó lo que David más le recalcó: no vayas a perder la presencia del Señor. Porque David sabía que cuando uno peca, así se arrepienta, tiene que pagar consecuencias. Y Dios no quiere que andemos en eso ya. Entonces dice la palabra del Señor que muy talentosos y famosos y poderosos fueron estos hombres. Y me decía el Señor: mira, es que hay mucha gente que son como niños. ¿Sabe qué expresan cuando les dicen algo? Mira, ¿por qué no cambia esta manera de ser? Yo soy así, gústele a quien le quiera gustar. Esa frase me sonó mucho, porque esa frase la usaba yo. Esa es mi vida y yo hago con mi vida lo que me dé la gana. Y déjame decirte que la vida que tú tienes no es tu vida. Esa vida tuya es de Dios, y el que puede hacer lo que le da la gana contigo es el creador tuyo, no tú con tu vida. Y Dios nos está mandando a hacer una cosa, ¿verdad? ¿Qué te ha mandado a hacer Dios? Hay pastores que eso no es fácil. Entonces dile al Señor que no es fácil y no hagas nada. Inténtalo, por favor. Si no es fácil, inténtalo. Para mí no era fácil manejar un computador. Todavía no lo sé mucho, pero lo intento. Cada día intento un poquito más. Porque el solo tener que poner el dedo en la G. Yo no sabía si era la G o era la F. Yo se me turbaba la mente y yo iba a poner el dedo y el dedo no me llegaba. Y entonces un día la tecla que no era. Hasta que dije: Dios, ¿yo por qué tengo que estar nerviosa? Si esto es nuevo para mí, voy a intentarlo, voy a irlo conociendo, voy a ir haciéndome amiga de este teclado para ver cómo funciona. No crea que fue fácil, todavía no es fácil. Entonces dice la palabra que el Señor quiere hacer de nosotros
una vasija nueva. ¿Sabe por qué? Porque hemos echado a perder muchas cosas que Dios ya quería hacer con nosotros, que ya deberíamos estar adelantados. Así como hoy nos adelantamos al ayuno, yo lo tomo hoy en el nombre de Jesús como un acto profético, que a partir de este día, en lugar de estar atrasados, vamos a estar adelantados en la presencia de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y que tú no estás escuchando este mensaje por casualidad, tú estás escuchando este mensaje porque tú le dijiste al Señor que te hablara y Dios te vino a hablar en el nombre poderoso de Jesús. Entonces me lleva el Señor a la palabra. Vamos a estar mirando Éxodo capítulo 10, lo que Dios quiere hacer contigo. Éxodo 34, estoy dándole la cita que no es. Éxodo 34, verso 10. Éxodo 34, versículo 10. Entonces él dijo: he aquí yo haré un pacto ante todo tu pueblo. Haré maravillas como nunca han hecho en toda la tierra, en ninguna de las naciones. Y todo este pueblo, en medio del cual te encuentras, verá la obra del Señor, porque es algo tremendo lo que yo haré en medio de ti. ¿Usted quiere que Dios haga cosas nuevas? Porque dice que la vasija se desbarató. Y dijo el alfarero: no te voy a perder. El barro no está para perderse. En las manos del Señor no existe la pérdida, existe la ganancia. Entonces me decía el Señor: diles que a partir de hoy yo hago nueva todas las cosas. ¿A usted le alegra esto? Comenzó a decirme: de hecho está escrito que hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el cielo y la tierra se han contaminado con el pecado. Y Dios no le interesa nada contaminado. Hará una nueva Jerusalén, porque la anterior también se contaminó. Donde habrá calles de oro. Será con calles de oro. Imagínense cuando Dios hace lo nuevo, cómo lo fabrica, con los mejores materiales, con lo mejor. Y comenzó a decirme: el pueblo de Israel eran esclavos en Egipto, pero clamaron, y de esclavos los llevé a ser dueños de su propia tierra. Mire esto, cuando usted clama. Eran mendigos, y de mendigos los llevé a tener el oro de Egipto en sus manos. Eso significa que no tenían escasez, porque había sido cambiada la escasez por la abundancia. Todo el año. No tenían las leyes de Egipto ahora, sino que se las había cambiado por las leyes de mi presencia, que son mejores. Ya no tenían un rey opresor, ahora tenían un rey defensor, un rey que los bendecía, un rey que los proveía, un rey que los cuidaba, un rey que los animaba. Cambiaron. Cuando Dios decide hacer las cosas nuevas, es para darle una función mayor a aquello. Cuando tú le cambias, si es a la nevera, tú le cambias allí toda esa máquina con la que ella funciona, ella va a tener un mejor funcionamiento. Se van a ver cosas nuevas. Vas a notar la diferencia en muchas cosas cuando Dios desea hacer lo nuevo. Pero la condición es el versículo 8 de Jeremías 18, verso 8. Pero si este pueblo se arrepiente de su maldad, yo desistiría del mal que había pensado hacer. Entonces dice la palabra: si te vuelves de tu pecado, de la forma como caminas en esta tierra, como tú lo crees. Porque todo el que camina como quiere establece la ruta de su vida a su manera, no de la vida de Dios. Mire, hay cosas tan tremendas que a la gente le cuesta obedecer a Dios en todo. Dios dice: mira, conéctate a esto, y tú te conectas a aquello. Es que la demora es que Dios te ordene algo para tu alma
rebelarse contra la orden de Dios, tu mente, decir, no, ahora no tengo tiempo. Hay gente que voy a dejar de enviarle el devocional porque no lo están escuchando muchas veces. Hay una persona en especial que me dice, pastora, yo lo escucho todos un solo día, el sábado. ¿Para qué yo mando eso? ¿Para qué usted se va a comer el sábado lo que no se comió el lunes, el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, y se va a comer todo junto? Le va a hacer un daño. Usted no sabe ni por dónde va la cosa. Entonces yo tomé la decisión de eso, consultando con el Señor. Entonces dice la palabra, me decía el Señor, ¿cuántas veces han ignorado el consejo que yo les he dado? Y han echado a perder su vasija. Ya estoy a punto de entregarle las bendiciones y tengo que retraerlas. Tengo que dejarlas acá, porque están pensando una serie de locuras. Hay madres que saben que sus hijos se están portando mal y quieren premiarlo. Ay, Dios mío, y ahora que coge esta plata le voy a comprarle. ¿Qué le vas a comprar si se está portando mal? Y eso es duro, que yo les diga eso, porque ustedes dicen, no, como si yo no tuviera hijos. Yo sé lo que es eso, y hay momentos en que mejor uno, como que dice el Señor, échate para allá que voy a tratar aquí, échate para allá un ratico. Que tus hijos se han metido en muchos problemas económicos, déjalos quietos, que esos mismos problemas, esa misma necesidad que se le ha creado en el ambiente, los va a llevar a buscar a Dios de una de otra manera. Mire, si a nosotros nunca se nos hubiera presentado problemas, nosotros nunca hubiésemos buscado de Dios. No podemos colocar todo fácil. No haga eso, porque eso no es bueno, eso es malo delante de la presencia del Señor. Esa plata, guárdesela ahí. Yo no sé a quién le está hablando el Señor eso. Guárdesela ahí. Entonces me decía el Señor, me hablaba de Jacob. Jacob hizo las cosas mal desde el principio. Le compró la primogenitura a su hermano Esaú. Engañó a su padre. Engañó al clan familiar. Tuvo que salir corriendo, porque el pecado trae consecuencias, tuvo que huir. Su mamá no le quedó más sino mandarlo para otro lado. Ella le dijo, busca por allá a tu tío, busca a tu tío, pregunta para ver dónde vive, búscalo, él te puede ayudar. Entonces dice la palabra que él salió sin rumbo. Pero cuando miramos en Génesis capítulo 28, del 10 al 18, del 10 al 18, Génesis capítulo 28, del 10 al 18, vemos cómo cambia todo. Y partió Jacob de Beerseba para dirigirse hacia Harán. Y habiendo llegado a cierto lugar, pasó allí la noche, porque el sol se había ocultado. Y tomando una piedra de aquel lugar, la puso de cabecera y se durmió en aquel lugar. Entonces él vio su sueño, y aquí que una escalera estaba apoyada en la tierra, y su otro extremo alcanzaba al cielo. He aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. He aquí que el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la cual estás acostado la entregaré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y tú te extenderás al oriente y al occidente, al norte y al sur, y en ti y en tu simiente será bendecida todas las naciones de la tierra. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré regresar a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya llevado a cabo lo que te he dicho. Y Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces Jacob se atemorizó en gran manera y dijo, ¿cuál imponente es este lugar hoy? Esto no es otra cosa que casa de Dios y es la puerta del cielo. Y levantándose muy de mañana, Jacob tomó la piedra que había puesto por cabecera y levantándola por pilar, derramó aceite sobre ella. Mire esto. Entonces dice la palabra que la vasija que es tu vida, Dios quiere llenarla de aceite. ¿Para qué sirve el aceite? El aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida.
sirve para sanar y sirve para colocarte en alto, para que el Señor unja a la persona y la dé por rey, la dé por sacerdote, por lo que Él quiere en la tierra, la coloque en lugares especiales, como dice el Señor. Entonces Jacob estaba con un problema delante de Dios. Su problema había comenzado el día que decidió seguirle el consejo a su madre, que no era otra cosa sino tomar la primogenitura de su hermano, adelantarse a las bendiciones de Dios. ¿Cuántas veces tú quieres ayudar a Dios? Porque tú dices, yo no encuentro cómo resolver estos problemas. Ay, si yo tuviera un poder para que esto cambiara, tú tienes el poder, actívalo en el nombre de Jesús. Tú lo tienes. Él te ha dado poder. Tú lo puedes leer ahí en Isaías capítulo 61, del 1 al 3. Él te entregó un poder, Él te entregó su unción. Tú no puedes dejarte dominar por el carácter que viene de tus generaciones, las cuales hizo cometer muchos errores. Tú tienes que permitirle al Señor que trabaje en tu corazón. Dice que Jacob iba en pérdida total, huía, llevaba las manos vacías, no tenía destino humanamente, todo lo había perdido, había tenido que salir, quedó su padre por enemigo de él, quedó su hermano, quedó su madre afligida, su mamá no podía hacer nada por él, salió para una tierra extraña, pero sabe que él no se quedó allí. Dice la palabra que el Señor al instante le entregó la tierra por heredad. Una tierra que fluye leche y miel, lo mismo que te he dicho a ti. Al instante le dijo, tu hermano te va a perdonar, tú volverás en victoria de donde saliste en derrota, tú volverás en victoria. Al instante Dios lo llenó de su favor, riquezas, le dio hijos, le dio ángeles que caminaran alrededor de él al instante. Pero ¿qué es lo que echa a perder tu vasija? Proverbios capítulo 13, verso 3. Miremos lo que dice Proverbios 13, versículo 3. Proverbios capítulo 3, verso 3. Santo. Proverbios capítulo 13, verso 3. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 13, verso 3. El que guarda su boca se cuida a sí mismo, pero el que abre sus labios causa su propia ruina. ¿Sabe qué es lo que echa a perder la vasija? ¿Cuáles son las grietas de la vasija cuando tú abres tu boca? Cuando tu boca no está llena de la palabra de Dios y tú la abres, comienzas a hablar derrota. Dice que el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Entonces hoy te estaría diciendo el Señor lo mismo que le dijo Jesús a los fariseos en presencia de sus discípulos. Eso lo va a encontrar en Mateo capítulo 15, del versículo 10 al 20. Usted lo puede anotar y después lo mira. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, o le dijo, más bien era para el mensaje para los discípulos, delante de los fariseos, no lo que entra en tu boca es lo que te causa el mal. No lo que entra en tu boca es lo que te causa la enfermedad, la pérdida, la decepción, el desespero, el dolor. Es lo que sale de tu boca. Porque le dijo Jesús a los discípulos y le enseñó al pueblo, lo que entra a la boca va al baño, a la cisterna, al inodoro. Pero lo que sale de tu boca sale de tu corazón, sale de tu mente, sale de tus pensamientos, sale de ti mismo. La contaminación aquí, lo que daña la vasija, lo que la agrieta, lo que le hace causar esa fisura, es lo que tú tienes en tu alma. Cuando comienzas a declarar, es que a mí nadie me ayuda, es que yo sí soy una persona de mala, es que yo todo lo que hago me sale mal, es que para mí no hay nada bueno, es que Dios dijo que a mí me iba a ir bien y me está yendo peor ahora. ¿Cómo se imagina? ¿Cómo usted pierde la paz? ¿Cómo deja que usted misma abre esa grieta por donde se va a escapar la gracia, la misericordia del Señor, la unción?
por donde se va a escapar hasta lo que pediste en el altar de Dios, porque cada vez que tú vas al altar de Dios y pides algo, Él te lo concede en el nombre de Jesús, Él te lo da, Él te dice primero, si es dinero, Él te dice primero, cálmate, apacigua tu corazón, mira, no te preocupes, yo esa deuda la voy a pagar, yo esos papeles ya los firmé para que te lo hagan entrega. Ese dinero no se te va a perder. Ese dinero yo lo tengo en mis manos y vine a entregártelo. Pero prepara tu corazón para las buenas entregas. Porque es que si la tinaja sigue así con fisura, con grietas, ¿cómo el Señor le va a echar el aceite que le quiere echar? Si el peso del aceite, el peso de su gloria, el peso de su amor, de su poder y de su misericordia te puede destruir. Porque cuando la vasija está agrietada, con cualquiera cosa se va a explotar, se va a destruir. ¿Qué hay en tu corazón hoy? Y me llevaba el Señor para finalizar este ayuno a Daniel, el libro de Daniel, capítulo 1, verso 17 al 20. Y vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 1, del verso 17 al 20. Y Dios le dio conocimiento y capacidad en toda literatura y sabiduría a los 4 jóvenes. Y Daniel se ocupaba además de toda visión y sueño. Una vez que se cumplieron los días ordenados por el rey, el jefe de los funcionarios los llevó a la presencia del rey Nabucodonosor. Entonces el rey habló con ellos y no encontró entre todos ellos a ninguno como a Daniel, Ananías, Misael, Azarías, y estuvieron al servicio del rey. Y todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultaba, los encontró 10 veces superiores a todos los hechiceros y encantadores que habían en su reino. Mire qué tremendo. Pero ¿sabe cuándo sucedió esto? Mire el verso 8 del capítulo 1. Sin embargo, Daniel decidió no comer de las viandas del rey, ni beber del vino que él bebía, y suplicó al jefe de los funcionarios que no lo forzara a comer de ello. En otra versión dice que Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. Entonces, cuenta la historia que la comida del rey primero utilizaban animales que Dios había prohibido en la ley de Moisés. Y en segundo lugar, esos animales, antes de ser sacrificados, eran ofrecidos a los dioses de ellos. Daniel conocía la historia. Daniel había caído cautivo. Él había sido llevado allí prisionero, dice la palabra, que había sido llevado prisionero porque el pueblo de Dios le había fallado tanto al Señor que el Señor dijo, no más, ustedes van presos a partir de este momento. Ahora van a conocer todo lo que les va a suceder por tanta terquedad que había tenido en su corazón. Dice la palabra que Daniel, un hombre de Dios, la opinión que la gente tenía de él era entregado en cautiverio, encadenado, como un impío perverso. Esa era la opinión de la gente. La gente decía, no, este no vale nada. Este es prisionero. Este es esclavo. Este no tiene precio. Pero sabe que él era un hombre de Dios. Y como hombre de Dios, decidió cambiar de actitud. Que no lo vieran más como esclavo. Porque cuando la Biblia dice que la persona es esclava de lo que habla. Así como Dios es esclavo de su palabra. Cuando Él promete, Él tiene que cumplir. Porque Él mismo fue el que decretó que quedara escrito así. Y un sí de Dios es un sí de Dios. Y un no de Dios es un no de Dios. Y usted ha encontrado aquí en Jeremías capítulo 18, entre el verso 7 y el verso 9, un sí de Dios y un no de Dios. Y ambos son buenos. Entonces dice la palabra que Daniel lo miraban con otros ojos. Pero el rey dio una orden, dijo, prepárenme, jóvenes inteligentes,
escójamelo. Y Dios permitió que entre esos jóvenes escogieran a Daniel. Y Daniel se encargó de hablar con 3 amigos más, 3 de su propia raza, y les dijo, vengan ustedes, vamos a ganarnos este favor del Señor. ¿Y cómo se gana un favor de Dios? Cuando usted reconoce delante de Dios que no lo ha dejado trabajar en su vida. Cuando usted ha hecho las cosas que a Dios no le agrada, usted debería entrar a confesar ese pecado delante del Señor. Señor, perdóname por la terquedad que he tenido en mi corazón. Perdóname porque tú me dices que descanse y yo todos los días me turbo. Y yo todos los días busco cómo afanarme, cómo cargarme. Busco para ver quién tiene problemas, para que me los echen a mí. Busco para ver de dónde reciclar más males. Señor, yo busco para ver si alguno dice que tiene una enfermedad. Yo busco para ver qué tomó para tomármelo yo que no tengo eso. Diga, qué tremenda es el alma. Entonces dice que Daniel fue puesto en un lugar excelente. ¿Sabe por qué? Porque él dijo, yo voy a hacer, y confesó su mal, confesó el mal de su pueblo, confesó el mal de su casa. Y dijo, Señor, yo voy a hacer lo que tú me mandaste a hacer. ¿Y sabe para qué Dios permitió que los llevaran prisioneros esa vez? Porque Dios les pasaba una y otra vez por alto. Para que alguno de ellos se levantara con la mentalidad de cambiar la nación de Israel en el nombre de Jesús. Porque cuando dice la palabra, si uno solo pide perdón por el pecado suyo y de su casa, yo los perdonaré. Si uno solo pide perdón por el pecado de los gobernantes de su tierra, yo los perdonaré. Qué tremendo. ¿Cuántas veces queremos tener la solución? Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos prospere, queremos que Dios escuche nuestras oraciones, pero ¿por qué usted no escucha al Señor? ¿Tú quieres que Dios te escuche? Escúchalo a Él. ¿Qué es lo que te está mandando a hacer? ¿Qué no has hecho? Eso le dijo a sus discípulos, mira, esto es tradición de la ley, que tienes que lavarte las manos 20,000 veces, pero en su corazón no había limpieza. Yo respeto los ritos de la religión que sea, pero los observo y los medito. Yo digo, Dios mío, si el pueblo había que, esa es una tradición de lavarse las manos, apenas se levante, se lavan las manos para ir a orar con Dios. Después de la oración vuelve y se lavan las manos. Antes de comer vuelve y se lavan las manos. Y después de comer vuelve y se lavan las manos. Y ahora vuelve y se lavan las manos. Pero ¿por qué no lavarnos primero el corazón y después las manos? Entonces estamos mirando lo que nos está salvaguardando humanamente del ataque del COVID-19 es lavarse las manos y usar un tapaboca bien colocado. Usted debería meditar antes que el año termine. ¿Por qué esos dos elementos, cuando se hacen, se respetan cuidadosamente, logran salvar vidas? Porque el lavarse, no las manos, sino el corazón, el alma, con el poder de la sangre de Cristo, salva vidas y salva almas también. El callarse cuando usted no tenga que hablar, salva almas, salva vidas, salva familias, salva finanzas, salva salud. Pero ¿cuántas veces hablas por lo que tu corazón te dice que habla? Habla lo que Dios te ha mandado a hablar. Y lo que Dios no te ha mandado a hablar, cállalo en el nombre de Jesús. Guarda silencio. Dice que cuando vayamos al altar del Señor estemos más prestos para escuchar que para hablar. Porque Dios también tiene que hablar a nuestras almas. Y Dios decidió que fuera Daniel y le dijo, Daniel, ahí en su corazón le dijo, tú vas a ir, pero tú vas a marcar la diferencia. Tú no te vas a contaminar con lo que ellos comen. Tú vas a comer solamente verduras, frutas y agua. Vea, la comida de los pobres en la antigüedad eran verduras y agua. Ellos no tenían para comprar carne. Y de muchos males se libraron, de toda clase de males. Comían carne muy de vez en cuando. Entonces dice la palabra que nuestra carne, nuestra humanidad,
nos lleva, como dijo el apóstol Pablo, a ser dominados por deseos, por actitudes que no le agradan a Dios. Y Dios nos está diciendo hoy, vuelvan su corazón a mí. Vuelvan su corazón a mí, reconozcan su pecado, reconozcan que han desobedecido, reconozcan que han incumplido mis leyes, reconozcan que yo les he dado para que ustedes sean bendecidos y han dañado las bendiciones. Reconozcan que quieren amar más que yo a su casa. Reconozcan que no me han dejado tratar con mucho de lo suyo. Reconozcan que no me dan el lugar que me pertenece en sus corazones. Reconózcanlo hoy. Porque el alfarero está aquí. El alfarero quiere cambiar tu vasija. Si tu vasija se echó a perder en sus manos nada se pierde. En sus manos hay restauración, reparación, hay el crear las cosas nuevas y Él quiere hacer algo nuevo en tu vida. Él quiere hacer algo nuevo en tu alma, en tu mente, en tu voluntad, en tu casa, en tu cuerpo, en tu finanza. Él quiere hacer algo nuevo. Permítele hoy que comience a hacer lo nuevo que Él quiere hacer. Que lo que dice Éxodo 34:10, tú lo puedas ver hecho totalmente como está escrito, todo nuevo, maravillas que tú nunca habías visto, soluciones que tú nunca habías tenido. Que el Señor hoy te dé la sabiduría de cómo llevar a cabo tu vida de hoy en adelante, de cómo el Señor viene a manifestarse con gracia, poder y misericordia en ti. Así que te invito a cerrar tus ojos allí donde estás y te invito a pedirle al Señor que te perdone. Reconoce las veces que tú le has fallado a Dios. Hoy es tu oportunidad de cambio. Hoy es la oportunidad que tu vasija no sea destruida, no sea demolida, no sea arruinada, no sea acabada, sino que sea hecha nueva. Pídele perdón al Señor y Señor, perdóname. Yo reconozco las veces que te he fallado. Cada vez que tú me mandas, que no me afane, que no me angustie, que no me entristezca, yo lo hago. Señor, perdóname. Perdóname por la rebeldía que hay en mi corazón, Señor. Perdóname por la torpeza que tengo, Dios mío. Perdóname por esa niñería que hay en mi alma, Señor. Perdóname por la confusión que me turba. Perdóname por la malcriadez que hay en mi corazón. Perdóname, Señor, porque la mayoría de las veces me comporto como una persona sin entendimiento, sin razonamiento, sin inteligencia. Perdóname, Dios. Perdóname, porque tú me estás hablando y yo no escucho. Y tú me estás diciendo, tranquilízate, yo me sigo afanando, cargando, cansando, afectando con todo lo que hay en el ambiente. Perdóname por no creerte. Que si yo creo en ti, tú salvarás mi casa. Perdóname por tener tanto miedo que los míos se pierdan. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname porque no creo a las promesas que me has hecho. La mayoría de las veces se me olvida y activo con mis palabras maldiciones y anulo bendiciones. Pídele perdón al Señor. Reconoce hoy el tiempo que has perdido. Reconoce hoy que no te has acercado verdaderamente a hacer la voluntad de Dios en su altar. Que le prometes y le prometes, pero no cumples. Pídele perdón. Pídele perdón las veces que tú has juzgado al Señor. Pídele perdón. Pídele perdón al Señor las veces que has dejado que el temor te domine, que la angustia te domine, que te dominen los males que hay en tu ser interior. Los temores, las dudas, los fracasos, los rechazos, el dolor, la tristeza. Pídele perdón al Señor. Porque el Señor nos ha dado una palabra muy trillada, donde dice que no moriremos, sino que viviremos para contar sus maravillas. ¿Por qué le temes a la muerte? ¿Por qué le temes a la pérdida, al fracaso, a la derrota, a la decepción, a la soledad, al engaño, a la frustración, al fracaso? Eso no fue lo que Dios creó para ti. Pídele al Señor que te perdone, porque has dejado que tu alma sea gobernada por ese tipo de sentimientos. Has dejado que tu alma sea gobernada por los deseos
que a Dios no le agrada en tu corazón, pídele perdón al Señor. Y pídele que hoy te dé la oportunidad de recibir su libertad total. El Señor, quiero recibir tu libertad total. Quiero que hagas de mí una nueva vasija. No quiero la vasija mía con fisuras. No quiero que tu aceite se escape. No quiero que se escape de mí el gozo, la paz, la tranquilidad, el amor, el perdón de los unos por los otros. El ver las cosas diferentes como tú las ves. No quiero que se escape de mí el ver ese norte prometido, Señor. No quiero que se escape de mí la solución de cada uno de los problemas que había tenido, Señor. No quiero que se me escape nada bueno. No quiero que se me escape el deseo de ver tu gloria todos los días, Padre. El que se cumpla tu palabra en mí, cual río de agua de vida. Siga usted orando, que voy a empezar a desatar su vida en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Te doy en esta mañana, Dios, por este maravilloso ayuno que nos has permitido compartir tu palabra. Gracias porque has venido, Señor, a crear en cada uno de nosotros una vasija nueva, porque ya esta vasija estaba agrietada, Señor. Por esta vasija se estaban escapando todas las promesas, toda tu presencia, todo tu gozo, tu paz, tu alegría, lo que cada día tú nos dices que es nuestro. Entraba la vasija, pero se salía, Señor, porque el aceite es un elemento tan delicado que él se escapa fácilmente. Espíritu Santo de Dios, mira cada una de las familias de la Iglesia Apostólica Camino de Esperanza, esas personas que están escuchando hoy esta palabra, Dios mío, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que perdones todos sus pecados, porque tu palabra dice que el que confiesa el pecado y se aparta, alcanza misericordia, y yo creo hoy en el nombre poderoso de Jesús que el pecado que ellos cometían, el que están confesando, hoy se van a apartar de ese pecado, de esos pecados para siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy pido que tu presencia se haga manifiesta en su vida ahora, que el aceite que es tu presencia, oh glorioso Espíritu Santo, comience a manar en ellos, comience a fluir, Dios mío, comienza a tomar esa vasija que se encontraba agrietada, Padre, y comienza a crear una vasija nueva en la vida de cada una de las personas que están conectadas, en las familias que están conectadas. Comienza a crear esa vasija nueva, Padre, esa vasija donde tú puedas derramar de tu gloria, de tu gracia, de tu amor, de tu poder, de tu misericordia. Comienza a crear en esas vasijas un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva mente, Señor, que ellos comiencen a hablar las cosas del reino, no las cosas que ellos están viendo, escuchando en el mundo, sino lo que tú les estás declarando en el nombre poderoso de Jesús. Padre, hoy desato sobre ellos el espíritu de conocimiento y sabiduría que tú le diste a Daniel y le diste a sus 3 amigos, Padre. Yo desato sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús la inteligencia en todos los idiomas y ciencia, el entendimiento en toda visión y sueño, Padre Santo, que ellos tengan la facilidad para aprender, Señor. Trae sobre ellos una nueva revelación. Trae excelencia en todo lo que hagan, Señor, que sean 10 veces mejor de lo que antes fueron, Padre Santo, que el poder del Espíritu Santo se derrame sobre ellos y marques tú la diferencia en sus actitudes y habilidades en el nombre de Jesús de Nazaret. Que entiendan, Dios mío, cosas que otros no pueden entender, que empiecen a resolver problemas que otros no han podido resolver en el nombre de Jesús de Nazaret, que empiecen a creerte a ti, Padre Santo, que sean llenos de toda la capacidad, que venga gente a buscarlo cuando hayan asuntos complicados para que ellos los resuelvan y de esa manera sean bendecidos económicamente, sean bendecidos en toda clase de bienes en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy desato sobre ellos el potencial que tienen, Señor, el que tú le diste. Hoy desato en su vida ese potencial que tú les has dado, Padre. Hoy desato sobre ellos el poder de tu Espíritu, Padre, para que tengan la mente de Cristo, una mente nueva, Señor, para que el propósito y el destino que tú tienes con cada uno de ellos prospere
en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, vengo contra ti, Satanás, y te ato, y te ordeno que lo suelte ahora, y quebranto todos los aires de impiedad, todos los aires de pecado donde lo has envuelto, esas nubes de pecado, esa nube de maldad donde los envolviste, todos los espíritus que utilizaste para traer contra ellos toda clase de males y de fallas delante del Señor. Ahora mismo quedan atados todos esos demonios y echados fuera los abismos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esas nubes negras son destruidas, quemadas, consumidas y desaparecen ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y viene el tiempo y el poder de tu gracia. El favor divino se comienza a derramar sobre cada vida que está conectada. Ay, se quema, anda, lava, sama. Recibe el favor divino, recibe la omnipresencia y la gracia del Dios Todopoderoso, dice el Señor. Recibe de mi espíritu el mejor aceite para esta temporada. Recibe mi mejor aceite, dice el Señor. Recibe en tu corazón la llenura de mi espíritu, porque yo a ninguno dejo con el corazón vacío y con las manos vacías. A nadie lo he dejado jamás. Si lees a lo largo de toda mi palabra, te darás cuenta que siempre he tenido misericordia de aquel que no se imaginó que yo tuviera misericordia, porque muchas veces has creído que yo no tengo misericordia de ti, porque muchas veces has pensado, dice el Señor, que te voy a dejar sola, que te voy a dejar solo, que tu corazón se va a volver a entristecer, porque muchas veces has pensado que quedarás en vergüenza, que quedarás en ridículo, que los planes que yo tengo contigo no se van a cumplir, dice el Señor, porque muchas veces tu corazón ha palpitado tan aprisa que casi que lo detiene, creyendo que tu vida va a ser la misma como es hoy. Pero yo te digo hoy, dice el Señor, prepárate, porque yo he escuchado tu oración y vine a responderte, a tu favor, y vine a decirte, cambia lo que tengas que cambiar, porque quiero activarme de manera poderosa sobre ti, sobre tu casa. Cambia lo que tú tengas que activar, porque muchas veces has hecho pactos conmigo cuando tienes momentos de angustia, de estrés, de dolor, y luego te olvidas de lo que me prometiste y no me has cumplido muchas veces, pero hoy vine a renovar un pacto contigo, te dice el Señor. Hoy vine a sacarte de la incapacidad, hoy vine a sacarte de la tristeza, hoy vine a sacarte a ti, a tu casa, de la muerte, hoy vine a sacarte del dolor y del desprecio que por mucho tiempo tuviste que cargar, hoy vine a sacarte de esos lugares de mendicidad, hoy vine a sacarte de los lugares de esclavitud, dice el Señor. Hoy vine a levantarte en el poder de mi espíritu, hoy vine a decirte que hay un camino nuevo que emprender, que hay cosas nuevas que ir a hacer, que hay cosas nuevas que ir a recibir, que hay cosas nuevas que ya le di la orden para que te las entregara, porque esos documentos que se demoraron tanto tiempo, los cuales tú dijiste, yo creo que este año tampoco es, no hables lo que tú no sabes, más bien desátalos, porque el día que tú los desates van a venir a ti inmediatamente, porque la orden de hoy se llama inmediatamente. Así que conecta tu boca con mi espíritu, porque lo que tú hables a partir de hoy se cumplirá inmediatamente, dice el Señor. Oh, santo tú eres. Ay, Sendara vacía, ay, Saquía, gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias porque tú eres bueno, gracias porque no nos dejaste en vergüenza de nuestros enemigos, Padre, gracias porque nuestra casa se levanta hoy en el nuevo mover del Espíritu Santo, con una unción nueva, con una revelación nueva, con una interpretación nueva de tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque las puertas de los cielos están abiertas y tu gloria postrera ha descendido para cubrirnos, guardarnos, protegernos y proveernos de toda clase de bienes para la gloria tuya. Gracias, gracias, gracias. A ti damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Nos entregamos en tus manos. Síguenos bendiciendo, guardando y protegiendo para la gloria tuya. Gracias te damos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Muchísimas gracias. Dele gracias a Dios. Levante sus manos
manos al cielo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Levante sus manos